¿Cómo les va, chicos? Buen día. Bueno, es muy temprano cuando estoy grabando este video. Ayer estuve produciéndolo, es decir, escribiendo el guión para saber por dónde íbamos a ir en esta explicación, buscando imágenes. Así que hoy temprano dije, bueno, vamos a grabar esta explicación, que como saben, como están viendo ahí, el tema es el circuito de la comunicación, sus elementos y condicionantes. Les decía que como es temprano, puede ser que algo de mi humor haga que esto no salga tan bien o tan divertido. Pero bueno, ¿tendrá que ver con este tema? Vamos a verlo. El tema que vimos en la clase anterior fue variedades lingüísticas. ¿Se acuerdan? Lectos y registros. ¿A qué apuntaba yo al tratar variedades lingüísticas? Era tener en cuenta que cada persona habla de una manera distinta de acuerdo al lugar donde se haya criado y donde habita, que sería, recordemos, el dialecto. Dentro de un idioma hay diferentes dialectos. De acuerdo a la edad que tiene, a la experiencia que tiene con el mundo, que sería el cronolecto. Y el otro, ¿se acuerdan cuál era? Dialecto, cronolecto, sociolecto. De acuerdo al nivel de educación que tenga, va a tener otros recursos lingüísticos para hablar, sobre todo en registros más específicos y menos generales. Hoy, en elementos de la comunicación, hoy en el tema de los circuitos de la comunicación, sus elementos y condicionantes, nos vamos a dirigir hacia la búsqueda de herramientas que permitan interpretar bien los dichos de los otros, que nosotros podamos hacer interpretar mejor lo que decimos y cómo nos comunicamos, es decir, evitar malentendidos. Bien. Y por otro lado, saber aprovechar cuando uno está en una situación de comunicación, cuando se le está diciendo algo, cuando está mirando algo. Que no es poco esto. Evitar malos entendidos y aprovechar lo que te dicen. Y hacer que el otro aproveche lo que vos estás diciendo. ¿Bien? Así que apuntemos toda esta teoría a algo que nos sea útil en la vida cotidiana. ¿Se acuerdan la tarea de la clase anterior? Que habíamos dado estas 3 viñetitas, que a uno le habíamos llamado algo así como ruido, mal humor y muchacho que hablaba inglés. Y preguntábamos por qué te parece que no hay comunicación aquí, o sea, en cada una de las 3 viñetas. La verdad que han contestado muy bien. Claramente, fíjense, ese ratatatatata, el martillo neumático, hacía que estas dos personas no se estuviesen pudiendo escuchar. El señor le acaban de robar el auto a Pedro, así que no esperaba poder continuar la comunicación en el nivel de enfado que tenía con la chica que lo saluda. Y entre los muchachos que están ahí, que uno escucha que el otro habla inglés y dice, ¿Qué me estás diciendo? ¿Me hablaste a mí? Evidentemente ninguno está pudiendo seguir una conversación. Ninguna de estas 3 parejas que aparecen en las viñetas de personajes están pudiendo continuar una comunicación. Y ahora vamos a ver exactamente por qué. ¿A quién vamos a invocar para que nos cuente de qué se trata la comunicación? A Roman Jakobson, que es este señor que nosotros vemos acá. Porque hablar y comunicarse existió desde siempre. El tema era que hasta no hace mucho tiempo nadie se había sentado a escribir cómo era que sucedía este milagro, si se quiere, de la comunicación y de la no comunicación. Porque como estamos diciendo, no siempre se entiende lo que queremos dar a entender, ni entendemos lo que se nos quiere dar a entender. Pero bueno, alguien lo teorizó, lo formalizó en un papel y ese fue Roman Jakobson, que ordenó estos elementos. Claramente estos 6 cuadritos de colores que tenemos acá, que son los elementos del circuito de comunicación. Circuito porque es algo cerrado, que lo vamos a ver ahora. ¿Y dónde se da el cierre? Es lo más interesante. Fíjense, tenemos un chico, una chica. El chico puede estar diciendo lo que quiera, claramente, porque el cuadrito, el globito, está vacío. Este chico, cuando diga algo, cuando ese globito se complete, será el emisor de un mensaje. Va a producir algo dirigido a otra persona que quiere comunicar ideas, pensamientos o emociones,
o alguna información. Eso quiere el emisor comunicar. ¿A quién? Bueno, en este caso una chica que está ahí como esperando, ¿no? Fíjense la posición de la chica, es interesante. El chico con la mano ahí medio en el bolsillo, la chica como esperando. Podemos leer algo más y nos están comunicando ellos. Eso tiene que ver con lo paralingüístico. Ya vamos a ir ahí. Pero la posición de nosotros cuando hablamos, estos gestos que hago yo, tiene que ver con lo paralingüístico. Lo lingüístico con lo verbal, con la palabra pura y plena. Lo paralingüístico con nuestros gestos, nuestras poses, hasta la entonación es paralingüística. Entonces el emisor genera un mensaje. Es todo lo que se dice. Un mensaje es aquello que va a estar en ese globo. O si yo les muestro una página, es algo que va a estar impreso en esa página. Una poesía, por ejemplo. Entonces, tanto lo que diga el muchacho de forma oral, como cualquier cosa que pueda llegar a estar escrita. Casualmente acá tengo un libro de poesías, ¿no? De Mario Benedetti. Y arranca un poema diciendo: la distancia entre el mundo que truena con campanas. Está bien, pero acá está escrito. Este es un mensaje. Este es un mensaje también. Entonces los mensajes pueden ser orales, escritos. Una película, ¿qué clase de mensaje es? La película la vamos a ver y la vamos a escuchar. Y esto también, este es un video. Es audiovisual, lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Bien, pero el mensaje es aquello que se quiere decir en definitiva. Lo que acabamos de decir recién, oral, escrito o audiovisual, bien, lo escrito tiene que ver con lo visual, claramente. Tiene que ver con el canal que tenemos ahí en amarillo. Un mensaje que es el contenido. Recuerden esta palabra. ¡Ping! Acá, contenido. Es el contenido de lo que yo quiero decir. Tiene que transmitirse a través de un canal. Del aire, de un papel o de una pantalla, lo que sería audiovisual. Tenemos emisor, mensaje, canal. Rápidamente vamos a pasar al receptor. Bien, que es la chica en este caso. El receptor es alguien que va a recibir este mensaje, en este caso del chico, y lo va a interpretar. Uno produce un mensaje, el otro interpreta el mensaje, para ponerse de acuerdo, para poder seguir hablando en una conversación, que la conversación no se corta ahí. Por eso recuerden que hablamos de circuito, que tiene que volver. Y ahora vamos a decir en qué momento va a volver. Pero si el muchacho habla en castellano y la chica también habla en castellano, bingo. Porque los dos están hablando el mismo idioma, los dos están usando el mismo código, como dice ahí. Si los dos usan el mismo código, se van a poder entender. Si se pueden entender, va a haber comunicación. Distintos en otros casos, que ya lo vimos en una viñeta, pero ya las vamos a retomar. El código, digamos, vamos a decir que es un sistema de signos. Bien, porque claramente no solamente es oral con estas palabras que estoy usando, sino que puede ser un lenguaje de señas, como los que utilizan los sordomudos. Pero cuando se habla de algo y del tema, y el tema de una conversación es el referente. Ahí, donde dice referente, también podemos decir tema. Por ejemplo, ¿qué van a cenar? ¿O qué almorzaron? ¿O el tema de esta clase cuál es? Claramente el tema de esta clase es la placa que estaba al principio, ¿no? Circuito de la comunicación, sus elementos y condicionantes. Todo esto va a abarcar ese tema. El referente va a ser eso. No voy a hablar de otra cosa en estos minutos. Siempre ustedes tienen en pantalla los elementos. Son 6. Ya hablamos del emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código y el referente. Después tenemos contexto. ¿Dónde sucede esto? Fíjense que el chico y la chica en este caso sucede como en qué, como están como en una nave en el espacio, ¿no? No están en una fiesta, no están en un salón, en un aula, no están en una casa con los hijos quizás. Están en una situación ideal, vamos a decir. Jacobson, el señor que vimos recién, cuando construye su teoría del circuito de la comunicación, la construye en una idealización, donde esto puede funcionar perfectamente así. ¿Y por qué digo que es una idealización? Porque después otra
lingüista, Catherine, la vamos a llamar ahora porque tiene un apellido un poco complicado, va a decir no es tan sencillo, Roman le va a decir a Jacobson. Circuito de la comunicación. ¿Por qué? ¿Cuándo vuelve? Y si nuestra chica, nuestra receptora, entendió lo que le dijo nuestro emisor, el chico, va a poder contestarle. Entonces, la receptora, cuando le contesten, ¿qué se va a convertir? Se va a convertir en emisora. O sea, va a estar como del otro lado. Y el emisor, ahora no es emisor, el chico, sino que va a ser ahora receptor. Y así va a ser un ida y vuelta, siempre y cuando respeten el turno de habla y se escuchen. Y ahí va a haber un circuito de la comunicación y se van a poder entender y van a poder sacar provecho de lo que dicen. Sigamos un poquito. Bueno, esto es lo que lo voy a dejar en el aula virtual de Classroom para que ustedes lo puedan repasar, que es un poco lo que yo dije. Fíjense ahí abajo que dice ruido. También ya lo vamos a analizar, pero tengan en cuenta claramente que si ellos dos estaban en una fiesta o si claramente estaban en un lugar con un martillo neumático en la calle afuera, no se van a poder escuchar. Eso es ruido. Si alguno de los dos tiene un problema a la hora de hablar, también va a haber ruido e interferencia en la comunicación y no se va a poder comprender qué es lo que dicen. Fíjense ahora que por ahí cuando salimos estamos con barbijos. Si yo me pongo un barbijo hay ruido, me cuesta entender lo que me está diciendo el otro. Acá tenemos otro ejemplo que el del chico y la chica donde no sabíamos qué estaban diciendo. Acá sí. Fíjense, nuestro emisor se llama Martínez, es el licenciado Martínez, es el gerente. El mensaje es esto que está verbalizando. ¿Por qué? Está llamando por teléfono al señor, claramente José. Buenos días, señor José. Necesito que mañana revises las máquinas. El receptor le va a contestar. Buenas, de acuerdo, licenciado Martínez. Mañana las reviso, adiós. Pero este receptor, a la hora de contestar, se convirtió en ¿qué? Como dijimos antes, en emisor. ¿Y quién se convirtió en receptor ahora? En la retroalimentación, el licenciado Martínez, el gerente. ¿Ven cómo vuelve? ¿Ven una flecha por un lado y luego la flecha para el otro? Hay retroalimentación. La otra manera de decir retroalimentación es feedback en inglés. Lo podemos escuchar de cualquiera de las dos maneras. El código es el español, están hablando los dos en castellano. Ya en alguna clase hablaremos de por qué decir español o castellano. El canal es el teléfono, es oral. Y después están además las ondas de las antenas de comunicación. Pero básicamente es oral. ¿Cuál diríamos que es el tema acá? El mantenimiento de las máquinas. Puede ser, ¿no? Necesito que revise las máquinas. Bien, eso es importante el tema, porque si uno sabe el tema que está hablando, no se va por las ramas. Si yo ahora me pongo a hablar de la pandemia, me estaría yendo por las ramas, como se dicen, o empiezo a ser digresivo. ¿Qué es decir me voy por las ramas? Digresivo, una digresión. ¿Conocen a estos personajes? Sí, bueno, si no los conocen, son los Simpson. Por lo menos es Homero. Acá tenemos de vuelta los 6 elementos de la comunicación. Pero acá me interesaba ver que el emisor, este no es un personaje de los Simpsons en sí, sino que es una publicidad, ¿no? Que está arriba del local donde venden donas. Entonces, este emisor tiene un mensaje, claramente, que es una dona gigante, que el mensaje, ¿cuál es? De este emisor, de este cartel publicitario. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Recuerden, estamos en circuito de la comunicación. Venite a comer una dona. Compranos una dona. Comete una dona. Es el mensaje del cartel. ¿Ven? No solamente es que alguien llame por teléfono, ni que yo te lea un poema. La publicidad claramente también es un mensaje. Y te quiere decir algo. El emisor es el cartel. Y atrás del cartel está la empresa. Si no, sería un cartel de McDonald's. La empresa es el emisor de esa publicidad de comete una hamburguesa. El receptor es Homero. ¿Quién va a ser mejor receptor para un cartel de comer donas? Bueno, el canal es visual, porque vos están viendo Homero, la dona gigante. Ya se está imaginando comete una dona, se está imaginando con la dona en la mano. El tema es una dona. Las donas.
lo rico que son las donas, lo tentador que son las donas, podría ser el mensaje. Y el código, claramente es código universal de los signos visuales, ¿no? Homero conoce lo que es una dona, tienen el mismo código que el cartel que le vende la dona, como antes el chico y la chica o el ingeniero y el muchacho de mantenimiento hablaban castellano. Acá nadie está hablando, pero en este lenguaje visual los dos conocen la dona. Bien, la empresa que emite el mensaje con el cartel y Homero. ¿Me siguen hasta ahí? De a poco. Vayan procesándolo. Ya saben que igual en el Classroom quedan estos cartelitos. Bueno, acá hay una típica situación de clases si estuviésemos en clases. Si estuviésemos en clases presenciales. Y si fuésemos menos, claramente. Porque ahí hay 6 alumnos y una profesora. Los invito a que ustedes piensen ahora, cada uno, cuál sería el emisor, cuál sería el receptor, en qué momento cambian. O sea, hay retroalimentación, el circuito se cierra. ¿Cuál es el canal? En el caso de que están hablando, pues miren que hay un chico con la mano levantada, está señalando algo. Hay un mensaje que está escrito dónde. Hay un referente. Y hay un código. ¿Se animan? Piénsenlo. Yo lo dejo un poco en pantalla y ahora pongo las respuestas. Bien, en un momento el emisor, por ahí la profesora cuando está exponiendo la clase y escuchan los receptores, que son los alumnos. Los receptores pueden hacer preguntas sobre el tema y la receptora de esas preguntas será la profesora y después devolverá respuestas y habrá un ida y vuelta, es decir, feedback o retroalimentación. Acá el mensaje parece que están hablando, es una clase de geografía, fíjense, ¿no? Está el planeta, hay un arbolito, hay rayos, de clima, debe ser la clase, así que ese es el referente. El canal, evidentemente, es visual. La profesora parece que no está hablando, sino que está escrito. Pero bueno, en el caso de que esté escrito y que además hable, sería audiovisual, porque los receptores, los alumnos, tienen que ver y escuchar, en definitiva. No podemos decir que va por los dos canales. El código es visual. ¿Bien? Se está interpretando que algo así es una nube, que algo así es un trueno, que hay unos vientos por ahí, que algo circular con un arbolito, como puede ser la Tierra, es el código. ¿Se dan cuenta? Ahí están los 6 elementos del circuito de comunicación. Puede haber un poco de ruido, puede ser que alguno esté distraído por ahí y no todos estén atentos. Bueno, además veamos que es de geografía la clase porque hay un globo terráqueo en la mesa. Hay que estar atentos para poder decodificar una imagen, porque la imagen también tiene detalles. Bueno, acá apareció Catherine. ¿Se acuerdan? La que le dijo a Roman Jacobson que el emisor y el receptor no están en un lugar ideal donde se escuchan perfectamente y el circuito de comunicación fluye perfectamente. Catherine Kerbrat Orecchioni le dice, bueno, hay otros problemitas, pero se los voy a facilitar y les voy a decir de qué se tratan estos condicionantes. Porque ese circuito de comunicación ideal suele tener algunos problemas que vienen del emisor y del receptor. Y fíjense que son los mismos, porque competencias lingüísticas y paralingüísticas está de los dos lados, lo mismo que competencias ideológicas y culturales, determinaciones psicológicas, restricciones del universo del discurso. Lo de abajo lo vamos a dejar, ni lo miren. Pero de un lado y del otro aparecen los mismos condicionantes, dice Catherine, porque dependen de esas personas, de la persona que hace de emisor y de receptor, las personas que están en el circuito de comunicación. Y hay unas palabritas más que están ahí que son codificación y decodificación, que antes no las mencioné. Creo que llegó el momento. El emisor pone en palabras, pone en su código, pone en español su pensamiento, produce, habla de lo que está pensando. Yo este tema lo conozco, produzco, habla, codifico, hago funcionar mi aparato fonador,
emito un mensaje, vuelan las ondas que ahora van a impactar en este micrófono, se van a grabar, después ustedes las van a escuchar a través de sus parlantes, y ustedes, receptores en este caso, esas ondas las van a interpretar, van a decodificar este español y lo van a traducir una idea que esté en sus cabezas. Y van a interpretar mi mensaje. Y van a entender que estamos hablando del mismo tema, el circuito de comunicación, etc. Ven que el emisor codifica a la lengua y produce un mensaje, y el receptor decodifica de la lengua a interpretar, a entender. Veamos los condicionantes. Acá los repartí un poquitos, insisto, me olvido del último, y les cuento qué es cada uno. Competencias lingüísticas y paralingüísticas lo hablamos al principio, cuando hablamos de la capacidad de interpretar de una persona. De interpretar si sos el receptor, pero de producir un mensaje, tu habilidad de producir un mensaje por parte del emisor. Bien, ustedes cuando me escriben las respuestas, por ejemplo, de los ejercicios, ustedes están produciendo, ustedes en ese momento son el emisor de ese mensaje que me quieren hacer llegar. Y ustedes están aprendiendo habilidades, bien, para poder producir un mensaje lo más completo y lo más entendible posible hacia mí que soy el receptor. De igual manera, en este momento yo estoy tratando de producir un mensaje de la manera más clara posible para que ustedes lo puedan interpretar como receptores. Entonces están nuestras capacidades. Yo creo que con lo paralingüístico, con mis gestos, con mi entonación, como dice ahí, con los dibujos, apelando al humor y a esta dinámica, puedo hacer que el tema se entienda mejor, se interprete mejor. Bien. Lo segundo son las competencias ideológicas y culturales. Las ideológicas tienen que ver con poder expresar lo que pienso acerca de lo que estoy diciendo. Una cosa es simplemente informar algo y otra cosa es poder pararme desde un lugar para decir eso. Estar seguro de lo que estoy diciendo. Y las competencias culturales tienen que ver con todo el conocimiento y la experiencia que tengo del mundo. Cuanto más experiencia tenga y cuanto más sepa de lo que estoy hablando y del mundo que me rodea y en el que habito, voy a tener más habilidades para poder comunicar lo que pienso. Y después están las determinaciones psicológicas que tienen que ver con los estados de ánimos de las personas, con las formas de ser también de las personas. ¿Se acuerdan de Don Pedro? Que le habían robado el auto. Tiene que ver con eso. Si alguien está súper, hiper contento porque va a festejar su cumpleaños, probablemente si alguien le quiere decir otra cosa que no tenga que ver con eso, no lo va a escuchar. Determinaciones psicológicas. Estado emocional en ese momento, en el momento de la comunicación. ¿Ven que no es todo tan puro como cuando decía Jacobson? El chico y la chica en ese espacio en blanco. No hay una situación en la que están el emisor y el receptor que no dejan que todo sea tan ideal. Lo último son restricciones del universo del discurso. ¿Qué es esto? El discurso es el género de lo que estoy hablando. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, ¿se espera de un político que va a dar su discurso que empiece con había una vez? No. El género discurso político no puede mezclar elementos del discurso del cuento. No es esperable. Bien, restricciones del universo del discurso. Si me encuentro con alguien rápidamente en la calle y empiezo a hablar, hablo de cosas muy generales. ¿Se espera que inmediatamente el otro me empiece a hablar del teorema de Tales? ¿O me empiece a hablar de la fusión nuclear? No es esperable, no está dentro del discurso charla rápida cuando me encuentro con alguien en la calle. No se espera. ¿Se espera que yo acá me ponga a hacer chistes que no corresponden? No se espera. No es del discurso clase teórico-práctica para un aula. ¿Bien? Entonces los discursos están restringidos también. Bueno, les regalo este esquema donde un poco termina de hablar o hace un resumen de lo que es el circuito de comunicación. Fíjense que es un circuito de retroalimentación. El emisor es receptor, luego el receptor es emisor. Va y viene. Y además abajo de emisor y receptor tienen los condicionantes. O sea que este es el circuito completo.
Ahí tenemos la tarea que habían hecho. Miren, ¿dónde estará ese problema que ustedes me dijeron que tenía que ver con el ruido? ¿De qué elemento, de qué condicionante dependerá? Ahí está. ¿Ven? Del canal. Hay ruido en el canal. En el canal oral, en el aire, en ese canal, hay ruido. Si se querían comunicar de manera oral, evidentemente otro ruido va a hacer que esa comunicación no se dé. En el caso del señor con mal humor, ¿a dónde podía estar el problema para que no haya comunicación? Ahí está, en el receptor. ¿Ven? Esa flechita tendría que haberla puesto desde el receptor, porque en este momento cuando le habla la chica, Pedro es el receptor. ¿Bien? Está de muy mal humor para seguir esa conversación. Y en el último caso, que era el tema de que alguien habla inglés y el otro habla castellano, tiene que ver con el código. Ustedes lo dijeron muy bien, ¿no? Uno habla en un idioma y otro habla en otro. Entonces acá hay problemas en la comunicación y de la mano de Roman Jakobson y Catherine Kebrat-Orecchioni podemos ver exactamente dónde están para poder ir al foco y decir, bueno, tengo que aprender inglés para poder comunicarme, o siempre que estoy de mal humor voy a malinterpretar y voy a tratar mal a la gente y no voy a poder seguir dialogando, o siempre que necesito comunicarme bien con alguien tengo que estar en un lugar donde haya silencio. En el aula, cuando hay mucho ruido, no nos podemos comunicar. Recomendaciones, entonces, importantísimo. Recomendaciones para que el circuito de comunicación sea lo más eficaz, para poder entendernos en la casa ahora que estamos en cuarentena, o en el aula, o en cualquier situación. Primero, tener una actitud positiva y demostrar interés por lo que el otro dice. Siempre el otro puede tener algo interesante para decirnos, seguro. Si no, no estaría delante nuestro tratando de hacernos entender algo como yo en este momento. Presten atención porque puede ser interesante lo que cada persona con que se crucen tiene para decirnos. Escuchar de forma activa, feedback. Si yo estoy colgado a una palmera mientras veo el video o en la clase, o cuando mamá o papá me dicen algo, un hermano o cualquiera, después no voy a poder preguntar sobre eso para aclararme dudas, por ejemplo. No voy a poder seguir la conversación para profundizar en el tema, en el referente. Y eso es importantísimo, para que el otro sienta también que es importante lo que dice y nosotros sacarle eso bueno que tiene para decirnos. Turnos de habla. No voy a ahondar en eso. Siempre hay que escucharnos. Cuando el emisor habla, el receptor calla y así de vuelta. No como en los programas de televisión donde todos se pisan y al final nadie dice nada y nadie termina de cerrar una idea. No dar por sentado que el otro siempre va a entender bien algo. No. Siempre puede haber malinterpretación. Así que siempre hay que decir, ¿me entendiste? ¿Querés que te lo repita? O ustedes lo repiten y dan una conclusión de lo que dicen. Pero siempre puede haber del otro lado un malentendido. Así que dejemos en claro lo que queremos decir. Hablemos pausado, demos ejemplos. Básicamente así evitamos los malos entendidos y aprovechamos la situación de comunicación en la que nos encontramos con el otro. Aprovechamos lo que tiene el otro para decirnos y el otro, si sabe también esto, y si ustedes se lo comunican al otro, a sus padres, también van a aprovechar lo que nosotros tenemos para decir. Bueno, básicamente esa fue la clase de hoy. Circuito de comunicación, sus elementos y condicionantes. Pueden repasarla, pueden ver de vuelta este video. En Classroom les dejo todos los esquemas, los gráficos, los dibujos, las viñetas y ejercicios. Así que van a encontrar ejercicios para la semana que viene. Bueno, les agradezco, espero que se haya entendido de qué se trataba el tema. Espero haber sido un buen emisor y que ustedes hayan sido buenos receptores activos del otro lado. Saben que puede haber feedback si ustedes me preguntan y yo les contesto. Bien, bueno, bienvenidos entonces al mundo de la comunicación.